Pero es el efecto de los humanos sobre el ambiente, entonces a veces lo colocan de esa manera. Cualquier reduccionista te dice, humanos en el ambiente, pero esto no es el ambiente modificado por los humanos. Entonces se queda otra vez en grande. Bueno, una figura un poquito, pero de pronto esa con el tiempo. O sea, como se pueden agregar variables, también hay formas de pensar en que se pueden girar y volverlo más difícil. Hay otra premisa con respecto a la evolución de la violencia y tiene que ver con la relación hospedero-patógeno, porque así es como la conocen en la literatura, se la van a encontrar. Entonces, parásitos que no le hacen daño a sus hospederos son los que más tienen posibilidad de sobrevivir, ¿sí o qué? ¿Qué piensan de esa premisa? Se transmite más fácil, ¿cierto? Y los que son muy virulentos y matan al hospedero, ¿qué va a pasar con la transmisión? Se puede cortar, ¿cierto? Si lo mata, se inmoviliza al hospedero, porque es muy virulento. Eso se llama contraprestación. Es un concepto que ahorita vamos a ver en inglés, se llama trade-offs, pero acá es contraprestación. Si soy muy virulento, me reproduzco muy rápido, pero si soy muy virulento, mato a mi hospedero y me dejo de dispersar. Yo vulgarmente le digo, les bajo un mundo unas por otras. Eso es una contraprestación. Sí, piensen en algo de esta manera. El patógeno se reproduce supremamente rápido y es muy virulento. ¿Qué puede pasar con el hospedero? Se puede morir. Si el hospedero se muere, obviamente depende de la enfermedad, ese parásito se va a transmitir, se va a bloquear la transmisión. Entonces, ¿quién se va a morir después? Parásito. ¿Sí me entienden? Unas por otras. Contraprestaciones o efectos. De todas formas, lo que pensamos los que nos dedicamos a estudiar evolución microbiana es que un éxito en el fitness del parásito y del hospedero es que puedan coexistir. Claro, se reproducen, todos lo reproducimos, todos felices, ¿sí? Sin humanizar por los microorganismos. Esto se empezó a, que no les voy a mostrar mucho menos los modelos matemáticos o por lo menos esta vez, se empezó a modelar. ¿De qué manera? Mirar asociaciones hospedero-patógeno. O cómo los parásitos podrían deprimir la tasa natural de crecimiento, que esto se llama fitness, ¿cierto? Una población hospedera. O sea, prácticamente los modelos que hemos visto, muy sencillitos acá, en ecología, son los que se empezaron a aplicar para el estudio hospedero. De hecho, muchos de esos modelos se empezaron a desarrollar a través de interacción fago-bacteria. ¿Se acuerdan de uno que yo les presenté? Que de pronto lo estudiaron hasta facultad. Yo les dije que ecología numérica no estaba. ¿Se acuerdan un modelo que les dije que era muy esquecho de la relación entre bacteria y fago? Un modelo determinístico que se llama lockdown. No es el único. Esto modela, de hecho, también la forma en cómo se pueden transmitir partículas virales a células bacterianas, modelando efectos. Entonces, la teoría evolutiva de la virulencia es una consecuencia de la selección natural. ¿Qué ocurre? Es que va un patógeno a través de la transmisión. Entonces, se nos va a volver importante la transmisión que tienen los patógenos, que también es que la epidemiología se enfoca en eso. Y un parásito, muchachos, a ver, el dogma de esto es que tienden hacia la avirulencia, ¿cierto? A ser avirulentos. Pero recuerden que ellos evolucionan y pueden también ser más violentos.
¿Qué es lo que hace la salud pública? Sin decirle eso a la gente. Intentar hacer que ellos se vuelvan menos virulentos, modificar los gérmenes. ¿Listo? Y ese es el video que ahí está el link que quiero que miren. De hecho tiene un título muy bacano, ¿sí ven? Podemos domesticar los gérmenes. Y ustedes ahorita, de hecho, me la respondieron, miren lo que pasó con COVID. Si se puede. Por estrategias de evolución deseable que se ejecutan a través de la salud pública. ¿Sí, yo? Ese video, véanselo, él habla muy rápido, quiero estar en inglés y quiero escribirlo en español. Él se llama Paul Edwards. Él es académico, si no estoy mal, de la Universidad de Wisconsin, pero me puedo equivocar. Y él toda la vida se ha dedicado a estudiar cómo los microbios patógenos evolucionan y cómo a partir de teoría ecológica y evolutiva puede entonces crear estrategias de salud pública para combatir enfermedades. Bien bacán. Véanselo lentico porque habla a todas. Entonces véanselo no en 1.5, véanselo en 0.5. Es una charla para que le puedan entender. Él entonces lo que ha hecho es coger datos históricos, comparaciones de epidemias, es epidemiólogo de hecho, y empieza a comparar, mirar entonces comportamientos de salud pública y de información pública y obviamente también las nociones de Edwards se basan en teoría ecológica. Entonces, vamos a pensar en esto. Bien. Competencia entre dos grupos. ¿Me suena? Ya lo han visto mucho. No siempre hemos hablado de interacciones bipartitas. Puede entonces tener dos tipos de microorganismos que causen enfermedades. El primero es que se multiplica a niveles muy bajos, causando un efecto leve. Y el segundo, que se multiplica a niveles muy altos, causando un efecto más severo. COVID era muy mortal. Teóricamente no. Imagínense una enfermedad transmitida así que generara 10% de mortalidad. COVID, ¿cuánto llegó a generar? 1 o 2% máximo. Y todo el mundo era escandalizado. Imagínense una enfermedad con el 10. ¿Cuál es la enfermedad más mortífera del planeta? Duro. No. Es la rabia. Lo saben muy bien. Generalmente, al que le da rabia, obviamente como ser humano, la enfermedad, casi que el 99%, 98% se muere. ¿Quién ha escuchado cómo es el tratamiento? Lo ponen en un común chile, le paran toda actividad neurológica. Y empieza el tratamiento, pero es muy poco probable que le salga. Esa es la enfermedad más mortal. Imagínense si esa enfermedad se transmitiera mucho, ¿qué pasaría? Disminuiría gran parte de la población, excepto los mutantes de nosotros que pudieran coexistir con la enfermedad. Así funciona la cosa. Y hay patógenos menos virulentos que no nos hacen nada. Claro, se pueden reproducir mucho, que es una enfermedad viral. Es más que todo la virulencia. Un poco virulentos se transmiten muy fácil. Esas son las premisas de esta parte. ¿No? Entonces, parásitos que se multiplican en grandes cantidades tienen más posibilidad de llegar a ustedes. ¿Ok? Entonces vean la lógica. Que aquellos que se multiplican más baja y más baja cantidad. Pero uno puede asociar a los que se reproducen más rápido con los que puedan generar mayor mortalidad en el océano. Y existir una contrarrestación. Además, también piensen una cosa: los más exitosos en la invasión microbiana pueden ser competidores mucho mejores. Y si hay microbiota que puedan competir con él, o la reacción inmunológica que puedan competir con él, tal vez no le alcance porque se reproduce muy rápido y logra su objetivo: alimentarse de su presa.
Eso es lo que hace reproducirse este. Eso genera una serie de preguntas, muchachos. Entonces, primero, ¿de qué depende esa evolución de la virulencia? ¿Qué factores del medio ambiente se lo debo analizar para mirar o evaluar el costo-beneficio? El costo-beneficio es la contraprestación, o en inglés se llama trade-off. Y el trade-off principal acá es el que se multiplica grandes cantidades, el costo puede ser que mate a los hospederos, lo inmovilice y su vía de servicio será bloqueada. Lo he repetido como que todos los patógenos se comportarán así. ¿También no es cierto? ¿Qué piensan que la enfermedad llegue y mate al hospedero y se pueda transmitir? ¿Es una enfermedad muy mortal? Pensemos en dos. ¿Han escuchado las que son transmitidas por vectores? Son muy importantes para nosotros, ¿cierto? Tanto las virales como las de protozoos, que después ya verán. Espero no que vuelvan a pasar. Sí, ajá. Claro que sí. ¿Qué pasa con eso? Exacto. Pero aquí piensen más bien en un vector biológico. Las enfermedades más mortales pueden inmovilizar a los hospederos y si tiene un vector se transmite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Combatir qué? El vector. Ocurre con enfermedades en seres humanos, animales y plantas. El vector es supremamente importante. Y esto es lo que sigue acá. Mire, patógenos transmitidos por vectores son más severos con los hospederos, generalmente. Porque ya miren esa contraprestación, aquí se va a balancear. Soy muy cierto. El patógeno es muy virulento. Inmoviliza y mata al hospedero. Pero el hospedero ya no se tiene que mover para transmitirla, porque hay algo adicional que lo transmite. Entonces son enfermedades que nacen terminales. Piensen en otra. Enfermedades diarreicas agudas. Agudas, sí. Obviamente habrán escuchado de Vibrio cólico, que obviamente produce muy mortal, sí. No es la grave, por supuesto, pero causa siempre la mortalidad. Que de hecho la mortalidad, ¿sabes qué es bacana? En ecología, en epidemiología evolutiva, se puede tomar como una medida de fitness del microorganismo. ¿Qué tan mortal es? ¿Qué tan exitoso puede ser? Con su bebida, ¿qué? Contraprestación, porque si mata, tal vez sus días de transmisión se vean afectadas. En Corea, entonces van a ver el video, que de hecho yo coloco varios ejemplos, pero se centra en enfermedades diarreicas agudas, causada por Vibrio cólico, un biobar que se llama variedad biobar Tor como el dios del cuerno. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que puede ser un patógeno muy virulento, pero se transmite ¿por qué? Entonces, en una localidad muy vulnerable a nivel socioeconómico, puede inmovilizarlo, pero él va a seguir, ¿cierto?, el paciente excretando. ¿Y esas excretas dónde van a ir? Al agua que no está atada. ¿Quién se va a contagiar? Los demás. Y el hospedero necesitaba moverse. No mucho estaban en su casa. Entonces, enfermedades que también sean transmitidas de esa manera pueden ser muy mortales. Hola. Unas por otras. Me multiplico muy rápido, pero mato a mi hospedero y después no me puedo descansar. Yo sé que eso se los mencionan después en parte. Yo sé que los que lleguen más adelante se van a acordar de mí. Por cierto, esa es la última clase que tenemos. ¿Están felices? Conmigo. No me vuelven a ver. En gerencia me ven como si está dedicado. Está bien. Y pues ya les había comentado el ejemplo contrario. El virus del resfriado común
Es supremamente fácil de dispersar, pero coexiste con nosotros. Imagínense un virus del resfriado común que fuera muy mortal. La población le va a recuperar. Estas predicciones, si las leen, ya se las comenté. Más bien, lo que quiero pasar es a lo siguiente. Hay otra hipótesis. Se llama sentarse y esperar. Y es principalmente con microorganismos que tengan una fase de resistencia. Como por ejemplo las esporas, ¿sí o qué? Las esporas bacterianas pueden vivir mucho tiempo. ¿Han escuchado de esto? Bacillus anthracis. ¿Qué produce? El anthrax. La enfermedad por Bacillus anthracis puede tener diferentes tipos de fases, por así decirlo. Entonces puede ser cutánea lentamente, eso se llama carbunco, pero también puede ser respiratoria, es extremadamente mortal. De hecho puede ser terrorismo así. ¿Okay? Y es fácil hacerlos por oral. No significa que yo trabaje con anthrax. Yo trabajo con unas bacterias que son estrechamente relacionadas con el anthrax. Sí. Una de ellas se llama Bacillus thuringiensis. ¿Les suena por ingeniería de eso? Pero no hagan nada en la cara. BT está muy relacionado con Bacillus anthracis. De hecho, por 16S son indiferenciables. Y el otro es ¿lo han escuchado? Les recomiendo que para el último parcial miren cómo se escribe o este, porque siempre se para, les coloco un escleronombre de microorganismos y se embala. Les estoy sapeando la. Muchachos, ¿qué otro tipo de microorganismos se les ocurre que pueda tener esta hipótesis? Y de hecho son a veces muy patogénicos, muy los que tienen entonces una fase de resistencia, como por ejemplo en los poemas y los anthracis. ¿Qué otro se les ocurre? La tuberculosis. Exactamente. Y de hecho, saben que la tuberculosis se encapsula prácticamente, genera entonces, sí, eso también. ¿Qué otro? Muy bien. Huevos muy resistentes. Quistes. Los quistes serán muy resistentes. Las esporas de los hongos. Las clavinosporas serán muy resistentes. Hay algo que pasa, esto no es una enfermedad en humanos, aunque el hongo también afecta al humano. ¿Han escuchado usar en los esporos? Sí. ¿No saben qué es eso? Les vas a ver acá después, pero se los vamos a mostrar. Sí, y produce patologías también en seres humanos y animales. Miren acá, es muy importante en patología vegetal. Él crece al principio como blanquito, es un moho sentado, y después empieza a volver como moradito, como bien. Y tiene microconidias, y las macroconidias son en forma de luna sentada. Es muy fácil de reconocer. Mirenlas acá, ¿me las ven? En nosotros generalmente genera enfermedades a nivel de las uñas o queratitis oftálmica, a que los ojos se le llenan de oro. Ustedes lo van a manipular. Y en cultivos genera algo, esto es una vascular de una planta, o sea, un tallo, y si ven esto acá como oscuro, esto se llama oxidación del tejido y bloquea los haces vasculares y la planta se va muriendo porque bloquea el tubo de la savia laboral y la salud. Eso se llama marchitez. Eso uno también estudia enfermedades infecciosas en plantas. Más adelante, que quiera ver el curso de fitopatología, ahí nos de pronto nos va a hablar.
Estos hongos, muchachos, producen clamidiosporas. Son supremamente difíciles de eliminar. Y puede durar años en el suelo. Entonces, la epidemiología evolutiva estudia todas estas predicciones, todas estas hipótesis. Es el enfoque de los cambios evolutivos del patógeno y de las características también de los patógenos. Cómo cambió la violencia, cómo era en el pasado, cómo es hoy. ¿Qué es lo que nos mantiene entonces en el presente siendo patógenos? ¿Cómo evolucionarán los patógenos en el futuro? ¿Sabían que muchos patógenos que nos dan en ese momento eran antes comensales? Empezaron como comensales y fueron cogiendo rasgos de patógenos. O la transgénesis, la transferencia de los alderenos, lo que se llama progenitor. Miren acá. La dispersión entonces genética de un virus, en este momento SARS-CoV-2, eso es COVID. Miren acá, epidemiológicamente, cómo fue que empezó a transmitirse. ¿Dónde fue que surgió? Por procesos evolutivos superpasados. Hubo algo que se llama salto de barrera de especie. Porque parece que hubo recipiente en esto. Murciélago pasó a otro que se llama pangolín y después entonces a los seres humanos. Y esos son puros procesos de ¿qué? De especiación. Eso quiere decir que no van a ocurrir más. Yo creo que el fin del mundo va a venir de China. O de por acá. Algo va a pasar que un virus recombinante y no hecho. Pero ese es el mensaje, ¿cierto? El mensaje apocalíptico. Solamente quiero que miren las rutas de transmisión. Las rutas de transmisión permitieron que en diferentes horas se generaran variantes distintas. ¿Esto cómo se llama? Biogeografía. Miren que atentamente epidemiológico. Y cuando yo hago un árbol filogenético, eso se llama filogeografía. Cada colorcito, miren, aquí está la fecha, eran linajes distintos que se fueron diversificando y cada color hace referencia a una zona ¿qué? Geográfica. Y prácticamente todas las enfermedades se pueden estudiar de esta manera. Para los epidemiólogos, ¿qué es importante? El caso cero, ¿cierto? O sea, el origen. Y después, cómo se fueron evolucionando las variantes. Cuando empezamos a conocer las variantes, podemos formular terapias antivirales. Eso fue lo que pasó. Si bien no tanto medicina, que se acuerda que salían noticias, que si servía, que no servía, etc., fue que la inmunidad de rebaño. Tanto así que se podían generar vacunas, tal vez para linajes. Miren cómo es importante. ¿Y esto quién lo hace? El microbiólogo. Esto es una gráfica, muchachos, que me muestra entonces una relación inversamente proporcional. ¿Sí la ven acá? Acerca entonces de la virulencia de un parásito en una escala de 0 a 100, 100 siendo lo más letal, 0 siendo un comensal, y cómo ella se relaciona con la dependencia del patógeno sobre la movilidad de los hospederos. ¿De qué tanto depende el patógeno de que los hospederos se mueven? Y es inversamente proporcional, ¿cierto? Y debe serlo por todo lo que hemos hablado. Coloquenle mucha atención a esta figura también. Miren cómo se va moviendo, ¿sí ven? Quiere decir que los más letales son los que más o menos dependen de la movilidad sobre los hospederos. Exactamente. Porque si dependieran mucho, pues mataría a todos, ¿cierto? Estaríamos así. Y mientras más se va moviendo esto, desde predadores, endoparásitos, Sentaria espera, transmitidos por agua, que es lo que significa waterborne, estos transmitidos por una presa, etc., hasta llegar a una transmisión vertical, que es obviamente altamente dependiente del hospedero, pero generalmente se asocia con
asocia. Hay casos en que tal vez no se asocia. Miren esta frase: 10 minutos y acabamos. Sé que están cansados de también. Un buen parásito es un parásito mejorado. ¿Eso qué quiere decir? Que coexiste. Puede que le haga daño, pero no lo mata. De todas formas, yo creo que la selección natural, que es lo que yo les coloco acá, no necesariamente debe favorecer la coexistencia pacífica. Recuerden que un microorganismo no evoluciona para algo. No, lo que usted observa al final es la consecuencia de la evolución. Entonces, uno no evoluciona para nada. La consecuencia fue que presentó este rasgo que es resistente a antibióticos. Esa fue la consecuencia de la selección natural. Pero la selección natural te puede llevar a algo diferente. ¿Han escuchado los micovirus? Casi me comen por ahí. ¿Han escuchado los micovirus? Su nombre me indica. ¿Los virus que le dan a qué? Están muy atentos. Para hacer los virus excelente. Generalmente son virus de RNA. ¿Se acuerdan que los virus de RNA se segmentan en el genoma de la partícula viral? Ahora van a decir que nunca vieron virología, dice un pedazo. ¿Se acuerdan que pueden? Entonces, si yo tengo una partícula viral, ese virus puede tener un genoma trisegmentado, bisegmentado, etc. ¿Hasta ahí me siguen? Con los micovirus pasa algo muy bacano. Que son virus RNA, pero su genoma no está en una única partícula viral. Puede estar en varias. Entonces su reproducción es altamente difícil. O sea, el genoma aquí está en una, pero en un microvirus puede ser que en una partícula esté una partecita, en otra partícula, ¿listo?, esté otro pedacito. Entonces, para que se reproduzcan las células del hospedero, tienen que entrar todo y utilizar la maquinaria celular. Estudiarlos es muy complejo, pero tienen un potencial muy bacano. Los micovirus, que es el ejemplo que les estaba diciendo acá, pueden tener dos tipos de mecanismos. Uno se llama hipovirulencia. O sea, ¿qué hacen los hongos? Les baja la virulencia. Hipo. Tanto así que los hongos, por lo menos en lo que yo he estudiado de plantas, los hongos se vuelven benéficos para las plantas. Acá. Y el otro, pues tiene un nombre muy sugestivo. Virus asesinos. Es lo contrario. Incrementa los factores de virulencia. El hongo, el hospedero. Y ese hongo se vuelve más virulento. Entonces miren que la selección natural puede jugar de varias maneras. Este tema de los micovirus es una nota. Lo que pasa es que a nivel biológico es difícil de estudiar. Pero si alguno de ustedes se anima más adelante a estudiar, sería muy bacán. Lo difícil es lograr la integración del genoma, estudiarlo bien, que se replique. Es como si fuera una ITS de los hongos, una infección de transmisión sexual. Se transmite por esporas y se transmite por un proceso que se llama anastomosis hifal. ¿Sabe qué es? Dos hifas somáticas que se comportan, que pueden tener sexo, pueden ser sexuadas, o sea, pueden ser gametánicos, masculino y femenino, vienen y se unen. Y solamente si hay compatibilidad genética entre las hifas se transmite el virus. Eso se llama anastomosis. Y esa interacción entre hifas puede ser homotálica o heterotálica, pero de pronto no se acuerdan de la metodología. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Esto ya lo vimos, entonces voy a pasar. Simplemente es la relación del fitness. No es necesario entrar en detalles acá. Y ahora sí, los últimos 5 minutos voy a hablar de este paper. Este paper estudia la evolución de la virulencia bacteriana. Se los voy a resumir. Entonces, la estudia desde dos enfoques. Desde un enfoque que se llama el enfoque
¿cierto?, de la infección molecular, ¿cierto?, de la biología molecular de la infección. Esos a los que les encanta estudiar factores de virulencia, los genes que lo producen. Miren cómo va la importancia, va del factor de virulencia, o sea, el microorganismo, después dónde se ubica, después todo lo que produce y después cómo se transmite. Ese es el enfoque que aquí en adelante van a seguir viendo. El enfoque que yo intenté, y el profe Julián intentamos, no sé si hubiera sido exitoso o no, es que pensaran de forma diferente. Y aquí es donde se une todo lo que hemos visto. Que no solamente piensen así, que es muy bueno, es una manera de verlo, pero usted también puede pensar cómo, de aquí para allá, ¿cierto? Eso se llama la escuela de la teoría evolutiva, que igualmente implica teoría evolutiva. Miren que los dos se complementan muy bien. Y si usted quiere estudiar mejor enfermedades infecciosas, complementos. Pero de aquí en adelante, ¿sabe qué va a ver? Esto. De aquí para allá. Se va a hacer directamente estudiar microorganismos, pero piense poblacionalmente, o sea, un enfoque distinto. Es el cambio genético, entonces, el concepto unificador entre las dos escuelas, entre la escuela de la biología molecular de la infección y la escuela de la teoría evolutiva. Ese es el enfoque. Y eso porque ya lo hemos visto, o sea, que en las dos escuelas hay mutaciones y ganancias y pérdida de genes, que implican la importancia de las dos. Claro, y usted muy bien sabe que eso permite que sea más patogénico, que sea menos patogénico. ¿Cómo se transmite? La transferencia horizontal de genes, o lo que se llama progénica, puede generar saltos cuánticos en cuestión de virulencia y también de adaptación. ¿Cómo se transmite la mayoría de genes de resistencia a antibióticos? ¿Por medio de? Claro. Eso es transferencia horizontal. Y es un salto cuántico, ¿cierto? No era resistente, ahora sí. Entonces, ¿qué afecta la transferencia horizontal? La adquisición de nutrientes, unión o manipulación de la respuesta a los poderes, etc. Y hoy en día muchas veces la biología computacional me permite entonces integrar los dos enfoques. Dese la oportunidad de aprender un poquito más biología computacional. Yo sé que a muchos no les gusta. Yo sé que aquí hay como, es selectiva, ¿cierto? Eso les da un plus. No es lo más importante, tal vez no, pero intente aprender. Pero les puede dar entonces esa habilidad. Y acá, con esto termino. Después de tantas amenazas de la ¿en dónde? El punto de partida de evolución de la virulencia es que el patógeno sobrevive y se reproduzca. Eso quiere decir que se adapta. El patógeno no busca adaptarse porque no piensa. Simplemente tiene los mecanismos para eso. Y la evolución lo va a llevar entonces a la adaptación. Y los patógenos en humanos, por sobrevivir y reproducirse, en algún momento del tiempo eran descendientes de comensales, se diversificaron para ser patógenos. Y hay un ejemplo muy claro con E. coli. E. coli está adaptado para colonización de intestinos en mamíferos, sabemos que sí, y en otras partes del cuerpo. Y parece ser por estudios evolutivos la adquisición de esos rasgos pudo haber entonces permitido varios tipos ecológicos y ser patógenos. Muchas gracias. Corta pero